Vamos a hablar de toxíndromes por psicofármacos. Si bien es un tema que no es de manejo psiquiátrico estrictamente, sí es importante conocerlo porque se debe a medicamentos que normalmente usamos en psiquiatría. Entonces, vamos a hablar de tres síndromes tóxicos: el síndrome neuroléptico maligno, el síndrome serotoninérgico y la intoxicación por litio. Al final vamos a hacer una pequeña conclusión con una tabla que compara algunas características entre uno y otro. Partimos entonces con el síndrome neuroléptico maligno. Es una reacción idiosincrásica rara, pero es potencialmente mortal debido a medicamentos neurolépticos que se caracteriza por fiebre, rigidez muscular, alteración del estado mental y disfunción autonómica. Fue descrito por primera vez en los años 60 en pacientes tratados con antipsicóticos de alta potencia y se sabe que el potencial de un fármaco para inducir neuroléptico maligno parece estar en directa relación a su actividad antidopaminérgica. ¿Cómo se produce el síndrome neuroléptico maligno? Cuando uno ve el antagonismo del receptor de 2 a nivel central, ya sea en hipotálamo, en las vías nigroestriatales y la médula espinal, esto produce un aumento de la rigidez muscular y temblores a través de las vías extrapiramidales. Entonces, tenemos efectos directos e indirectos por los cuales este antagonismo del receptor de 2 va a producir el síndrome. En cuanto a los efectos directos, a nivel hipotalámico se produce un aumento del set point térmico con disminución de los mecanismos de disipación del calor, lo que produce la hipertermia. A nivel de las vías nigroestriatales se produce la rigidez muscular y a nivel periférico hay liberación de calcio intracelular que aumenta la contractilidad muscular, lo que contribuye a la hipertermia, a la rigidez y finalmente a producir rhabdomiolisis. En cuanto a los efectos indirectos del antagonismo del receptor de 2, se produce una eliminación de la inhibición tónica del sistema simpático que nos lleva a una hiperactividad simpático-adrenal que finalmente explica la disfunción autonómica que podemos encontrar. Genéticamente se describe el alelo A1 del gen de receptor de dopamina D2, que está asociado con el síndrome neuroléptico maligno, y se ha visto que una baja densidad de los receptores, que produce una baja densidad de los receptores D2. Entonces, quienes son portadores del alelo A1 tienen un riesgo 10 veces mayor que los no portadores de desarrollar neuroléptico maligno. En cuanto a la etiología, podemos ver en relación a las causas que no solamente se va a producir por medicamentos neurolépticos. Los neurolépticos causan bloqueo del receptor de dopamina directamente. Ahí tenemos entonces a los antipsicóticos, especialmente la haloperidol y la clorpromacina, que son antipsicóticos de primera generación. Pero también se puede producir el neuroléptico maligno por disminución de la activación del receptor, y esto puede ser producido por litio en dosis tóxicas, por antieméticos y antidepresivos tricíclicos. Y otra forma en la cual se produce el neuroléptico maligno es por la suspensión abrupta de los antiparkinsonianos. En cuanto a factores de riesgo para que se produzca el neuroléptico maligno, tenemos el uso de neurolépticos de alta potencia, el uso de neurolépticos en dosis altas, el aumento rápido de la dosis de neurolépticos, uso de neurolépticos de depósito o de liberación prolongada, el haber tenido episodios previos de neuroléptico maligno, como todo en medicina en general, el estar cursando con un síndrome catatónico, y además, en cuanto a sexo, el ser hombre tiene más riesgo de desarrollar neuroléptico maligno. El pronóstico del síndrome neuroléptico maligno va a depender de la rapidez con la que se instala el tratamiento y de la aparición de las complicaciones. En general, el síndrome neuroléptico maligno dura 7 a 10 días post suspensión del fármaco causal, con la salvedad que si este fármaco fue un neuroléptico de depósito, los síntomas pueden durar hasta un mes posterior a la suspensión del fármaco. Tiene una mortalidad estimada entre un 5 y un 11,6%, pero si hay una complicación en particular, que es la injuria renal,
la mortalidad puede llegar hasta el 50% de los casos. En cuanto a los síntomas y signos que podemos encontrar en el neuroléptico maligno, tenemos la rigidez muscular, hipertermias con temperaturas sobre 38 grados Celsius, inestabilidad autonómica con diaforesis, taquicardia, taquipnea, hiper o hipotensión, hipoxemia, alteración de conciencia y otros síntomas asociados como cialorrea, temblores o incontinencia. En cuanto a los exámenes de laboratorio, el hallazgo principal que podemos encontrar es la elevación de la CK total, pero además podríamos encontrar mioglobina urinaria elevada, leucocitosis, acidosis metabólica, transaminasas elevadas y LDH elevado. Las complicaciones del neuroléptico maligno son las que finalmente le dan la gravedad al cuadro. A nivel musculoesquelético se produce rhabdomiólisis, que a nivel renal finalmente nos va a llevar a una injuria renal aguda, que es la situación más grave y con mayor mortalidad. A nivel cardíaco podemos encontrar arritmias propias de los efectos adversos de los neurolépticos. A nivel respiratorio se pueden producir neumonías aspirativas, insuficiencia respiratoria. A nivel neurológico, convulsiones. A nivel vascular puede producirse trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar. A nivel hepático, una insuficiencia hepática. Podemos encontrar también una coagulación intravascular diseminada. Y por supuesto, a nivel psiquiátrico, descompensación de la enfermedad de base. Entonces, el manejo del síndrome neuroléptico maligno, como les decía, no es un manejo psiquiátrico, es un manejo médico, eh, cuyo objetivo es lograr el soporte vital y la prevención de las complicaciones. Por lo tanto, el lugar para poder manejar a pacientes con un síndrome neuroléptico maligno no va a ser una cama de baja complejidad, sino que tiene que ser una cama de alta complejidad en una unidad de paciente crítico, ya sea en una UCI, una UTI, etc. El manejo inicial, por supuesto, incluye la suspensión del agente causal, suspender el neuroléptico, corregir la depresión de volumen, la hipotensión con fluidoterapia y corregir la hipertermia. En cuanto a fármacos que podemos usar y que nos sirven para el manejo específico del neuroléptico maligno, el principal medicamento son las benzodiazepinas. Se pueden incluso utilizar bombas de infusión continua de diazepam o de lorazepam. Otros fármacos, pero que en realidad tienen un rol incierto, pero que aún así se describen en la literatura, son relajantes musculares como el dantroleno o agonistas dopaminérgicos como la bromocriptina y la mantadina. Pero insisto, el principal fármaco que nos va a ayudar para el manejo del neuroléptico maligno y en general de cualquier complicación o reacción adversa por medicamentos antipsicóticos son las benzodiazepinas. En cuanto al síndrome serotoninérgico, se describe clásicamente como una combinación de hiperactividad autonómica, cambios hemodinámicos, trastornos neuromusculares y cambios en el estado mental. Se puede producir por fármacos, por productos botánicos, por drogas, etc. Y generalmente se manifiesta dentro de las 24 horas posteriores a a la ingesta del agente serotoninérgico. Los hallazgos pueden ir desde situaciones leves, que pasan prácticamente desapercibidas, hasta situaciones mortales. Entonces, tenemos que el exceso de neurotransmisión serotoninérgica puede producir un estado mental alterado, con agitación, excitación, confusión o coma, o sea, ambos extremos. Excitabilidad neuromuscular alterada, clonus, hiperreflexia, mioclonus, temblor o rigidez por las vías piramidales. Y además puede producir inestabilidad autonómica, hipertermia, taquipnea, taquicardia, diaforesis o midriasis. Existen los criterios de Hunter que permiten hacer el diagnóstico del síndrome serotoninérgico, en donde se requiere la ingesta de un agente serotoninérgico en las últimas 5 semanas asociado a uno de los siguientes criterios: rigidez muscular más temperatura superior a 38 grados más clonus ocular o clonus inducible, clonus ocular más agitación o diaforesis, clonus inducible más agitación o diaforesis, clonus espontáneo, temblor más hiperreflexia o hipertonía. Según la presentación clínica, vamos a clasificarlo en síndrome serotoninérgico leve, moderado o grave. El leve se caracteriza por alteraciones autonómicas no tan severas, taquicardia, diaforesis, midriasis,
asociado a algunas alteraciones motoras, mioclonías, aumento de los reflejos tendinosos profundos, temblores, espasmos, alteraciones en la marcha, y acompañado de alteraciones a nivel psíquico como inquietud, ansiedad o dificultad para concentrarse, además de presentar trastornos del sueño. Sin embargo, cuando tenemos casos moderados a graves, se agregan alteraciones gastrointestinales con ruidos hidroaéreos hiperactivos, incluso diarrea. Las alteraciones autonómicas son mucho más complejas y más severas, con hipertensión o hipertermia severa, y las alteraciones motoras ya presentan una franca rigidez muscular. Por lo tanto, a nivel de laboratorio podemos también encontrar elevación de CK total, leucocitosis o incluso disminución del bicarbonato. Las principales complicaciones del síndrome serotoninérgico son la rhabdomiolisis y las convulsiones, pero también podemos encontrar otras complicaciones como coagulación vascular intradiseminada, eh, fallo multiorgánico y shock y por supuesto la muerte. Por la vía de la rhabdomiolisis también podemos desarrollar una injuria renal aguda y también eso eventualmente ser mortal. Entonces, el manejo del síndrome serotoninérgico, nuevamente, no es manejo psiquiátrico, es manejo médico, eh, cuyo objetivo, al igual que el neuroléptico maligno, es el soporte vital y la prevención de las complicaciones que son las que le dan la mortalidad del cuadro. Por lo tanto, el lugar es en una unidad de paciente crítico, no en una cama básica, donde el manejo inicial también va a ser la suspensión del agente causal, suspender el agente serotoninérgico, y se recomienda el uso de carbón activado si es que la ingesta fue reciente. En cuanto a medicamentos que podemos utilizar y que nos sirven para manejar los síntomas serotoninérgicos, están también las benzodiazepinas. Por último, en cuanto a la intoxicación por litio, este es un tema de alta relevancia por la cantidad de casos que durante el último año hemos tenido en la urgencia y que han sido de manejo en nuestro hospital, y que es un desafío para los equipos y que potencialmente también puede ser mortal. El litio es un medicamento que se ha utilizado en medicina desde el 1870. Se utilizaba originalmente para manejo de depresión, gota, neutropenia, profilaxis de cefalea en racimos, o sea, múltiples usos. Sin embargo, la FDA prohibió su uso en la década de los 40 por sus efectos adversos y por la mortalidad asociada. Recién en el año 70 se autorizó para el manejo de episodios maniacales y en 1974 para tratamiento como de fase de mantención del trastorno afectivo bipolar. Es un medicamento que está ampliamente disponible en nuestro planeta, se extrae directamente desde la tierra como carbonato de litio. Su administración es por vía oral, la absorción es gastrointestinal, tiene un pic plasmático entre las 2 a 4 horas post-administración, los que son de liberación inmediata, tiene escasa unión a proteínas y a nivel plasmático el rango terapéutico es bastante restringido, entre 0,6 a 1,2 mil equivalentes por litro. Esto es muy importante porque habitualmente los controles de pacientes que usan litio, nosotros monitorizamos la litemia por lo menos cada 6 meses. La concentración que se alcanza a nivel de líquido cefalorraquídeo es aproximadamente el 40% de la concentración plasmática y tiene una vida media entre 12 a 27 horas, que en adultos mayores se prolonga hasta 36 horas por la disminución de la función renal propia del proceso de envejecimiento. A propósito de eso, la eliminación del litio es en su mayoría renal, el 95% se elimina por vía renal. Hay que considerar que el 80% del filtrado glomerular se reabsorbe a nivel tubular proximal. O sea, el 80% del litio que se elimina eh, a través del filtrado glomerular se va a reabsorber en el túbulo proximal. Y esto está íntimamente relacionado con el nivel de sodio, con la natremia, porque al disminuir la natremia, el litio se empieza a reabsorber, además de los túbulos proximales, también en los túbulos distales. Esto es importante porque nos explica por qué hay ciertos medicamentos o ciertas condiciones en las cuales se puede favorecer una intoxicación por litio.
El litio en sí mismo disminuye la aldosterona, lo cual nos lleva a una disminución de la reabsorción de sodio y con eso aumenta la reabsorción de litio. Por lo tanto, en sí mismo el litio puede producir un círculo vicioso que nos lleve a la intoxicación. El pronóstico de la intoxicación por litio, la verdad es que la mayoría de los casos se resuelve sin problemas. Sin embargo, un 10% de los casos desarrolla secuelas neurológicas crónicas como ataxia, nistagmo, déficit en la memoria de corto plazo, cuadros demenciales y el silent, que es el síndrome de neurotoxicidad irreversible producida por litio, que en el fondo es la mantención de los síntomas pese a la resolución del cuadro clínico. En cuanto a la clínica, vamos a tener que se puede clasificar la intoxicación en tres formas, en tres grupos: la intoxicación aguda, la crónica y la aguda sobrecrónica. Y la intoxicación aguda se caracteriza por un predominio de síntomas gastrointestinales a los cuales posteriormente pueden sobreagregarse síntomas neurológicos. En la intoxicación crónica, el predominio es de síntomas neurológicos. Y en la aguda sobrecrónica encontramos ambas esferas sintomáticas. Ahora, el litio, como se puede ver hacia la derecha, puede producir distintos efectos a nivel de distintos sistemas de nuestro organismo. Lo principal es lo que se produce a nivel del sistema nervioso central, como alteración de conciencia, síntomas cerebelosos, a nivel de ganglios basales, movimientos coreicos, parkinsonianos, fatiga, apatía, hiperreflexia, desorientación, alucinaciones. A nivel gastrointestinal, náuseas, vómitos, diarrea. A nivel cardiovascular, puede producir arritmias. A nivel renal también se puede producir una injuria renal. eh, a nivel neuromuscular, relacionado con lo del sistema nervioso, miopatía, neuropatía periférica. Y por la vía endocrina, alteraciones autonómicas como hipotermia o hipertermia. Ahora, los fármacos que pueden precipitar una intoxicación por litio, hay que considerar fármacos de uso bastante frecuente, como los diuréticos, que promueven la pérdida renal de sodio, y como les comentaba, cuando hay una disminución de la natremia, se incrementa la reabsorción de litio y por esa vía se puede llegar a una intoxicación. Los IECA reducen la filtración glomerular de litio y por otro lado mejoran la reabsorción tubular, por lo tanto también se puede llegar a una intoxicación. Y los AINE reducen la filtración glomerular y por lo tanto aumentan la concentración plasmática y por esa vía llegar a una intoxicación. Otra forma en que se puede precipitar una intoxicación por litio es una deshidratación. Entonces, cualquier paciente que usa litio y que, por ejemplo, cursa con una diarrea por una gastroenteritis infecciosa o por una transgresión alimentaria, eventualmente ese cuadro diarreico puede precipitar una intoxicación por litio. Como les comentaba, el litio tiene distintos efectos sistémicos que van más allá del cuadro de la intoxicación. A nivel renal puede llegar a producir una diabetes insípida nefrogénica, una nefritis tubulointersticial crónica. Por lo tanto, siempre en los controles estamos monitorizando la función renal. A nivel endocrino es característico la aparición de hipotiroidismo en pacientes que usan litio. Por lo tanto, también se monitoriza con TSH en los controles. Y otros efectos también a nivel hematológico, podemos encontrar leucocitosis, eventualmente anemia plástica con uso crónico de litio, y a nivel de cutáneo, edemas, dermatitis, úlceras, etc. Ahora, ¿cómo evaluamos a un paciente en el cual sospechamos una intoxicación por litio? Por supuesto, hay que tener un control de signos vitales, considerar la edad del paciente. A mayor edad aumenta el riesgo de la intoxicación, considerar sus antecedentes mórbidos para saber, por ejemplo, qué fármacos está tomando que eventualmente pueden ser precipitantes de em, la intoxicación, y un examen físico neurológico lo más detallado posible, cosa de poder precisar cuáles son los síntomas que están presentes. Los exámenes que se deben pedir son varios, entre ellos la litemia, nos permite conocer el estado basal en ese momento, según, si bien no es necesario tener una litemia elevada para eh, hacer el diagnóstico, porque el diagnóstico es clínico. Sí, el nivel de litemia nos va a clasificar el grado de intoxicación.
y además nos va a servir para ver la progresión del cuadro clínico. Por supuesto, la función renal, electrolitos plasmáticos y otros exámenes que también son de utilidad, hemograma, orina, perfil bioquímico, TSH y por supuesto electrocardiograma si estamos sospechando que haya una arritmia asociada al litio. Como les comentaba, según el nivel de litemia, podemos tener intoxicación leve, moderada o severa. La leve va de 1,5 a 2.000 equivalentes por litro, donde podemos encontrar letargia, vómitos, náuseas, temblores. En una intoxicación moderada, entre 2 a 2,5 mil equivalentes por litro, ya vemos cuadros confusionales, con disartria, hiperreflexia, alteraciones en el electrocardiograma. Y sobre 2,5 mil equivalentes por litro hablamos de una intoxicación severa, con ya un franco compromiso de conciencia, podemos encontrar síncopes, coma, infuria renal aguda. Y se describe que una litemia sobre 3,5 mil equivalentes por litro es una amenaza contra la vida. El manejo, nuevamente, no es manejo psiquiátrico, sino que es manejo médico, cuyo objetivo es soporte vital más la prevención de las complicaciones. El lugar para el manejo va a ser una unidad de paciente crítico, no una sala con camas básicas, donde la principal medida que podemos tomar es la suspensión del litio. Junto con esto, hidratación abundante del paciente. Si la ingesta de litio por ejemplo, un intento de suicidio con litio fue hace menos de una hora, se puede hacer un lavado gástrico y incluso se recomienda que pueda hacerse con polietilenglicol para disminuir la absorción de litio de liberación prolongada. El carbón activado no tiene ningún efecto en cuanto al lavado gástrico para evitar la absorción de litio. Ahora, el tratamiento de elección en guías internacionales es la hemodiálisis. Em, Esto, por supuesto, va a ser manejo de especialidad en nefrología, en conjunto con el equipo de la unidad de paciente crítico. Hay reportes que dicen que 4 horas de hemodiálisis disminuyen aproximadamente la litemia en 1.000 equivalente por litro. Muchas veces los pacientes con una sesión de diálisis es suficiente para mejorar los síntomas y recuperarse de la intoxicación. Pero de todas formas, el manejo va a ser manejo médico y por especialidad. Em, Vuelvo a insistir, en tanto para el síndrome neuroléptico maligno como el serotoninérgico y la intoxicación por litio, la necesidad de suspender el agente causal como primera medida terapéutica, ya que muchas veces nos hemos encontrado con casos en la urgencia en donde lamentablemente se ha diagnosticado alguno de estas situaciones y no se ha suspendido el agente causal. Entonces, a modo de resumen, en este cuadro tenemos una comparación entre los principales síndromes o situaciones clínicas que cursan con rigidez. Entre ellos encontramos el serotoninérgico y el neuroléptico maligno. Como comentamos, muchas de los síntomas, muchas de las complicaciones son muy similares. Entonces, es importante poder diferenciar entre uno y otro. Por supuesto, dependiendo de cuál es el agente causal, vamos a orientarnos hacia un cuadro u otro, pero además, por ejemplo, en el serotoninérgico va a haber una tendencia en aumento de la motilidad intestinal, mientras que en el neuroléptico maligno puede estar normal o disminuida. El tono muscular en el serotoninérgico puede estar aumentado, especialmente en miembros inferiores, mientras que en el neuroléptico maligno se describe una rigidez como un tubo de plomo. En el serotoninérgico tiende a haber hiperreflexia, mientras que en el neuroléptico maligno hiporreflexia. Y en el serotoninérgico tienden a haber estados más bien agitados, mientras que en el neuroléptico maligno, al revés, más estados tendientes al compromiso de conciencia y al coma. Existen otras situaciones que también pueden cursar con rigidez, como se ve en el cuadro, pero que no son motivo de esta presentación. Entonces, como conclusiones, el síndrome neuroléptico maligno, el serotoninérgico y la intoxicación por litio son urgencias de manejo médico potencialmente mortales. Una vez resuelto estas situaciones, ahí obviamente entra el equipo de psiquiatría para poder manejar al paciente, pero en primer lugar necesitamos que el paciente esté vivo para poder realizar la intervención psiquiátrica.
Estos cuadros clínicos pueden confundirse, especialmente entre el neuroléptico maligno y el serotoninérgico, por eso es tan importante hacer una adecuada anamnesis, heteroanamnesis a la familia y saber la mayor cantidad de antecedentes de los pacientes. Por lo tanto, es fundamental la sospecha clínica porque eso es lo que determina el manejo oportuno de los casos, donde los objetivos del tratamiento para todas estas situaciones son el soporte vital y evitar las complicaciones, que son las que finalmente le dan la mortalidad a estos cuadros. Y en ese sentido, la primera medida terapéutica es la suspensión del agente causal. Espero que haya sido de utilidad esta presentación para ustedes y con eso estamos terminando. Muchas gracias.